Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Qué bonita carta, cariño. El número 33 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, de la Biblia, y vas a ver que vas a tener una respuesta muy importante. Dice protección. Pero yo quiero que tú mires la imagen, Géminis. Mira, si te das cuenta, aquí hay un felino y aquí hay una mujer. Ese felino, cariño, quiere como atacar, pero aquí hay como una zanja, como un río seco, mi querido Géminis. Entonces, y la palabra es protección, cariño. Vale. ¿Sabes qué pasa, Géminis? Como tú eres una persona que a veces eres muy sincera, muy sincero con tus cosas, cariño, y yo siempre lo he dicho, a veces pecas de ser tan sincero, tan sincera, a veces te ganas enemigos. El otro mensaje, Géminis, como tú eres una persona luchador, luchadora, que te gusta progresar, que te gusta salir adelante, cariño, pues también te ganas enemigos. Es como que la envidia está constantemente rodeando tu mundo. Es como que a lo mejor de repente hay una persona que no le gusta que tú le digas sus 4 verdades. ¿Cuántas veces te he dicho, cascabel, la diplomacia? Pero es cierto, mi querido Géminis, que a veces hay personas que no hay que tener diplomacia con ellos. Eso es la verdad. Eso es la verdad, cariño, ¿vale? Entonces, siento, mi querido Géminis, que alguna vez te preguntas si a lo mejor de repente esta situación ha causado algún tipo de efecto negativo en tu vida. Te preguntas si a lo mejor de repente alguien quiere hacer lo que es algo en tu contra, Géminis. Cariño, hay como un temor, ¿no? Normal, porque somos seres humanos. Normal. Hasta yo a veces tengo miedo, Géminis. No te preocupes, corazón. No sientas que por esto la gente va a pensar que tú eres débil. Tú no eres débil, cariño. Somos seres humanos que a veces sentimos miedo, Géminis. Pero esta carta te dice, cariño, pase lo que pase, mi querido Géminis, a ti hay algo que te protege. Y constantemente te lo vengo diciendo esto, Géminis. Constantemente. Pero bueno, por algún motivo te olvidas o quizás de repente porque estás muy nervioso, muy nerviosa, pues dejas pasar este mensaje. Tú no te preocupes por ti, Géminis. Tú preocúpate por tu entorno. Por tu entorno. No te preocupes por ti, cariño. Hay algo mágico. Si tú me dices, Richard, no tengo a nadie, que también puede ser el caso, hay algo mágico que te está cuidando, que te está protegiendo. Tus enemigos no pueden contigo. Tus enemigos se van a inclinar ante ti, mi querido Géminis. Es esto. Porque esta es una carta maravillosa. ¿Cuántas personas intentan hacerte daño? ¿Cuántas personas intentan destruirte? Intentan de repente de que tú fracases, pero no pueden contigo, Géminis. Este es el mensaje que te da. Vamos a ver signos. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dice? Me sale Leo, me sale Capricornio, Virgo, cierras con un Sagitario o Acuario. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. Vamos a ver iniciales, corazón. La letra V, la letra C, la letra I, la letra N o Z, la letra Y, Géminis. El tarot de la New. A ver, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué de repente tienes esa sensación de decirme, Richard, necesito protección?
Tú no necesitas protección, Géminis, porque tú ya estás protegida, ya estás protegido ya. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la luna, problemas, la carta del loco. Vale. Para muchos de ustedes, mi querido Géminis, puede ser que el problema está relacionado con personas muy jóvenes, pueden ser hijos, puede ser tu pareja que quizás es menor que ustedes, o simplemente Géminis, muchos de vosotros quizás, si has empezado un proyecto o algo nuevo, como que la situación está un poco tensa, un poco difícil, ¿no? El otro mensaje, Géminis. Algunos de ustedes es como que tu corazón te quiere decir algo, tu intuición te quiere decir algo. Y esto quizás también puede ser a través de los sueños. Tienes que hacer caso de los sueños, Géminis, o lo que te está diciendo tu intuición en estos momentos. Haz caso, porque la luna representa sentimientos ocultos. Y también, para aquellos que a lo mejor han empezado una relación nueva, es como que tú me dices, Richard, no me convence al 100%. Cariño, hay una duda. O si tú de repente estás empezando un proyecto y tienes un socio o una socia, parece que no te convence al 100%. Haz caso de tu intuición, ¿vale? Pero tampoco te lo lleves tanto al extremo. Recuerda que tú estás siendo bendecido y bendecida. No te preocupes tanto, pero para que te ahorres quizás momentos desagradables, haz caso de tu intuición. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver, Géminis. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas. En algún momento, mi querido Géminis, siento que posiblemente esa duda o de repente que tú no estás vibrando bien con este tipo de energía, te ha llevado a pensar como que ellos quieren hacer algo lo que es en tu contra. Te ha llevado a pensar, cariño, como que ellos no te quieren en esta tierra, cariño. Porque esta carta, si tú te das cuenta, se dan la espalda, cariño. Hay dos personajes que se dan la espalda, mi querido Géminis. Como que no terminas de entenderte o no terminas de entender a ellos. Vos saca más cartitas. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. Como esta situación está un poco tensa, a lo mejor tú con ellos has discutido, porque aquí hay un conflicto, cariño. Aquí hay un conflicto. Puede ser que a lo mejor tú me dices, Richard, las cosas se han calmado, pero siento como que me lleva algún tipo de resentimiento o siento como que está planeando algo. Aunque aparentemente parece que las cosas se han calmado, mi querido Géminis, hay una tensión entre vosotros dos, cariño. Está lidiando con una persona que es muy difícil. Es una persona que a lo mejor dice, mi palabra es la ley, o es muy terco o es muy terca. Estás lidiando con una persona así, cariño. Y quizás de repente esto pues te causa un poco de temor, un poco de inconformidad en tu vida, mi querido Géminis. Vamos a sacar más cartas, vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver, Géminis. Me sale lo que es la carta del 2 de espadas, al costado de la carta del 4 de copas. ¿Alguna vez, Géminis, has pensado en dejar todo? ¿Alguna vez dices, Richard, vale la pena continuar con este contacto? ¿Vale la pena seguir en este lugar? Es como que tú quieres desaparecer, Géminis. Quizá de repente por el resentimiento, quizá de repente porque te sabe mal esta situación o porque no te sientes valorado o valorada, cariño. Tómate las cosas con calma. Todo va a pasar, Géminis. No seas tan dramática.
Ya parece mi familia ya. Mi familia es así, cariño. Como buen latino que somos, como buenos hispanos que somos, cariño, somos muy dramáticos, de verdad. Entonces, trata de mantener la calma. Yo sé que esta situación te afecta mucho, Géminis, y no te lo mereces. No te lo mereces. Pero recuerda, mi querido Géminis, que tú tienes algo mágico que te cuida. Entonces, corazón, continúa con tu vida. No es bueno huir de los problemas. Es bueno afrontar los problemas, mi querido Géminis. Y yo sé que tú lo vas a resolver, cariño, porque eres mi consentido, mi consentida, porque tú eres una persona inteligente. Entonces, aplica tu inteligencia para poder llevar la paz y la tranquilidad en tu mundo, cariño. Ahora es cuando yo, sinceramente, y no te ofendas con lo que te voy a decir, ¿vale? Pero es la verdad, guapa, guapo. Tú, mi querido Géminis, cuando quieres ser hipócrita, puedes ser muy buena y muy bueno siendo hipócrita, sinceramente, ¿vale? Pero no lo digo para encararte, para ofenderte. Tú sabes, cariño, que te quiero. No me botes veneno, cascabel. No me botes veneno. Tranquila, tranquilo, anaconda, tranquilo, ¿vale? Entonces, cariño, ahora es cuando tú tienes que aplicar ese don. Sobrelleva las cosas, cariño. Sobrelleva las cosas. Mantente lo que es en perfil bajo, porque te conviene en estos momentos. Y luego, corazón, cuando tengas todo bajo control, pues simplemente puedes manipular la situación. Y este mensaje, cariño, no solamente es amor, también en tu trabajo, en tu proyecto, cariño. Por eso, actúa con inteligencia, Géminis. Actúa con inteligencia. Ahora es cuando tú tienes prácticamente que fingir, porque te conviene, Géminis, ¿vale? Y te lo digo este consejo con todo el cariño del mundo porque quiero lo mejor para ti. Si tú en estos momentos actúas prácticamente por impulso, puedes perder mucho, cascabel. Por eso que te digo, no me botes veneno, por favor, porque ya te veo ya que se ha creído este tarotista. Ahora sí lo voy a destruir. Tranquila, cobra, tranquila. Guarda tu veneno para tus enemigos, no para mí. Yo no soy tu enemigo, yo soy tu amigo, Géminis. Es que a ti tengo que hablarte así, cariño, porque a veces te pones en plan cascabel y escupes, corazón. Tranquilo, ¿vale? Y tranquila. Vamos acá más cartas. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Es que, cariño, contigo acercarse es como domar a una fiera salvaje. Es que eres muy difícil, Géminis, eres muy difícil, corazón. Hay que ir con palito, con tacto. Es como cuando yo hago una consulta y me dicen, Richard, mi hombre me ama. Me preguntan y en las cartas me dicen que no tiene nada con esta persona, que solamente son amigos. ¿Por qué dice mi hombre me ama? Es esto. Así eres tú, cariño. Tengo que sacarte por cucharitas, cariño. Eres muy difícil, me das miedo. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi rey, mi reina, mi cascabel. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Tú sabes que yo te quiero, corazón, pero alguien tiene que decirte tus verdades, cariño. He sido yo, de verdad yo. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo, corazón. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, un Aries. Opción 2, la carta del diablo es un no, Capricornio. Hay una imagen que he visto la imagen de una muñeca y de muchos juguetes, Géminis. No sé por qué siento, Géminis, no digo todos, ¿vale? Hay personas, pues, que nacen en cuna de oro y hay personas que no. No sé por qué siento, Géminis, que para ti, en este fin de año, las Navidades, quizás el regalo más especial para ti
no es quizás tener el bolso de marca o el zapato del año. Siento que tienen que regalarte un juguete. Siento como que me dice Richard, nunca tuve esa oportunidad porque había mucha necesidad en casa o porque simplemente no tuviste la suerte de tener a tus padres, que también puede ser el caso, cariño. Porque tú eres una persona, cariño, que ha pasado por mucho, cariño. Siento que es como que todo este tiempo las circunstancias te han llevado a hacerte más fuerte, inclusive a cambiar tu carácter. Pero no porque tú de repente seas una persona amargada o amargado, no. Simplemente porque la vida es como que te ha ido moldeando. Has tenido mala suerte, por decirlo así. Entonces, yo siento que tendrían que darte un regalo, algo que te recuerde a tu infancia, algo que te lleve a recuperar a tu niño o a tu niña interior. Y si no tienes a nadie que te regale, háztelo tú, Géminis. Háztelo tú. ¿Sabes por qué? Porque siento que cuando tú tengas ese regalo de niño, de niña que no pudiste tener, va a haber como una conexión o se cierra un ciclo para bien, Géminis. Siento esto, sinceramente. Yo cuando era niño, Géminis, yo no podía tener esos juguetes que yo veía a mis amigos, porque yo, da la casualidad que coincidí con personas, pues, que tenían familia en Estados Unidos y que tenían, pues, económicamente dinero. Y yo, sinceramente, con la justa tenía para mis cuadernos, o sea, no tenía recursos. Y pues yo siempre tenía esa ilusión de comprarme esos robots de los Transformers, especialmente uno en especial que se convierte en avión. Pero no podía porque era muy caro, ¿no? Pero siempre había como esa tristeza en mí. Y hace 2 años hay una tienda cercana aquí en Barcelona donde venden juguetes. Fui y me lo compré. Y lo tengo aquí en Barcelona, me lo compré. Sentí una satisfacción y sentí como que se cerraba un ciclo. Sé que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo lo único que quiero saber es dinero y de mi amante. Pero a veces los problemas que nosotros arrastramos es de la infancia, una insatisfacción, una inseguridad. Las personas, los niños que tienen a mamá y a papá cerca y que siempre han tenido, como se dice, seguridad, esas personas son personas muy seguras. Pero las personas que a lo mejor falta algo desde nuestra infancia, arrastramos inseguridades. Y te lo digo yo también porque en su momento he arrastrado inseguridades y con el tiempo uno se da cuenta. Entonces, cuando uno cierra ciclos, como el tema de un simple juguete que a lo mejor nunca pudiste tener y que ahora puedes, cómpratelo, Géminis. Y si no, si hay una persona aquí que está viendo el signo de Géminis, hazle ese detalle y vas a ver un cambio en Géminis. Tengo esa necesidad de entregarte. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué me quieren decir las características. Se me fue el tiempo. Las lecturas son así, ¿vale? No es que está programado, no. Lo que te quieren decir te lo dicen, cariño. Ay, mi Géminis, cariño. A pesar de esa coraza que tú tienes, en el fondo eres como un niño o una niña asustada. Es así, cariño. Pero bueno, corazón, así es la vida. Hay que seguir adelante, hay que ver con fe. Todo va a estar bien, mi cascabel. Yo te entiendo que a veces tienes un carácter que nadie te soporta, cariño, pero las personas tienen que ver cuál es el contexto, qué hay detrás. Tú no has nacido mala, tú no has nacido amargado, amargada o con ese carácter de ogro, no. Hay que ver el contexto. Por eso que te entiendo, cariño. Yo soy domador de víboras, cariño. Muy bien. Me dice, muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, pero quizás también con una persona que tiene un alto cargo. A lo mejor es tu jefe o tu jefa. Delgado o delgada, tiene lo que es una sonrisa muy agradable, cabello negro, largo, natural o pintado.
La carta también de la sota de copas. ¿Te gustaría entender a una persona que no supera los 30 años o es muy joven, cariño? Esta persona a veces como que está en su mundo, parece como que ve si los chanchos vuelan, cariño. A pesar de su mal carácter, esta persona, cariño, tiene sentimiento por ti, o a pesar de la inseguridad que te dice. Elemento agua, alguno de ellos, Cáncer, Escorpio, Piscis. Al margen del signo puede ser que esta persona es de piel blanca, ojos claros, verdes, azules o color miel. Viven cerca de la costa, cerca del mar. La carta del 5 de bastos, estás teniendo lo que es una competencia o de repente, cariño, una entrevista relacionada con el trabajo o con el proyecto. Tú estás lo que es en la delantera, pero no bajes la guardia, ¿vale, cariño? Te quiero, corazón, te quiero. Yo sé que te he robado una lágrima, cariño, porque yo siento tu energía, pero tú vas a llegar lejos. Besitos, cariño. Hasta la vista, Géminis.